Escuchar la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Vamos al libro de Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 14. Ya que lo encuentres, por favor, póngase de pie para leerlo alternadamente. Segunda de Timoteo 3, 1 al 14. Segunda de Timoteo 3, 1 al 14, en forma alternada. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leer en forma alternada. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, todos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados todos. Pero tú persiste en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todos el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, por favor, bendice este mensaje. Te ruego que sea de bendición, que no sea un mensaje más, que no sea algo que escuchar el domingo por la tarde en la iglesia, pero que de veras nos cambie nuestro corazón. Señor, que nos capacites, que nos enseñes, que nos guíes, que nos ayudes a saber qué hacer en estos postreros tiempos, donde hay hombres que están apostatando de la fe, avaros, vanagloriosos, soberbios, impíos, amadores de los deleites más que de Dios. Te pido que nos guíes, Señor, para saber cómo vivir en medio de un mundo que está trayendo persecución a Cristo y a los que quieren vivir piadosamente. Gracias por la paz que nos das en medio de la persecución. Te pido, Dios, que uses este mensaje, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero predicar acerca de la paz que da Dios en medio de la persecución. Si yo le preguntara a usted, mis hermanos, a ustedes, les preguntara,
¿Cuántos creen que están hoy en día pasando por persecución? ¿Cuántos levantarían la mano si les preguntara esto? ¿Cuántos creen hoy en día que están pasando por persecución? Si usted cree, levante su mano. Ok. Quiero explicar, hermanos, qué es la persecución para que entendamos el mensaje, porque voy a hablar de la paz que da Dios en medio de la persecución. La persecución es una instancia enfadosa y continua con que se acosa a alguien a fin de que condescienda a lo que de él se solicita. ¿Ok? Persecución, instancia enfadosa y continua con que se acosa a alguien a fin de que condescienda a lo que de él se solicita. Pregunta, hermanos, ¿será lo que está pasando hoy en día? El mundo quiere que todos condescendamos a pensar con los valores que el mundo promueve. El mundo quiere que todos condescendamos a los valores que ellos tienen con respecto a la moralidad, con respecto a la sexualidad, con respecto a las filosofías de este mundo, el materialismo, el humanismo, el hedonismo. Y cuando alguien no piensa como ellos, hay un acoso constante, hermanos. Hay una instancia enfadosa y continua para que condesciendas, para que te hagas como ellos, para que pienses como ellos, para que tomes la posición que ellos tienen. Y a eso, hermanos, se le llama persecución. Ahora, esta definición ni siquiera la saqué de un diccionario bíblico. Esta definición la saqué de un diccionario de la lengua española. Ahora, de acuerdo a esta definición, hermanos, todos los cristianos que están parados por Cristo estamos padeciendo persecución. Fíjese lo que dice la Biblia. Ahí en 2 de Timoteo 3, dice, versículo 12, y también todos los que quieren vivir como hermanos, piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Ahora, si la forma de sentir la persecución es viviendo piadosamente. Cuando el mundo dice, sé inmoral, y tú no eres inmoral, entonces no vas a sentir, cuando el mundo dice que seamos inmorales y tú también vives inmoral, entonces no hay persecución. Pero cuando el mundo dice, sé inmoral, y tú eres una persona moral y te paras por tus valores morales, vas a sentir y a vivir persecución. Comentarios, actitudes, vamos a ver eso más adelante. ¿Qué es persecución? Persecución es buscar o seguir a alguien en todas partes con frecuencia e importunidad. No puedes ver, hermanos, televisión sin que te estén buscando para bombardearte de valores que no son bíblicos. ¿Sí o no? No puedes, aquí gracias a Dios porque estamos como estamos, pero hay otros países como México, no sé cómo sea en Guatemala, El Salvador, pero en México vas manejando y los anuncios espectaculares, literalmente tienes que mirar hacia el suelo o no mirarlos porque están llenos de inmoralidad, de pornografía, de mensajes que no agradan a Dios. Nos persiguen continuamente, hermanos. ¿Qué es persecución? Molestar, conseguir que alguien sufra o padezca procurando hacerle el mayor daño posible.
¿Se acuerdan del justo Lot, hermanos? Vivía en Sodoma y en Gomorra, y dice la Biblia que el justo Lot estaba, ¿se acuerdan la palabra abrumado por la nefanda conducta de los malvados? ¿Se acuerdan? Y sabe, para allá vamos, hermanos. Para allá vamos. Así como está empujando el mundo, así como están proponiendo los valores morales, los valores sexuales, diferenciación de sexos, para allá vamos. Y sabe, es una forma de persecución. La palabra de Dios dice que persecución es con el propósito de oprimir para hacernos estériles en la vida cristiana. Esto es, la persecución tiene un propósito: pararte en seco. La persecución quiere detenerte. La persecución quiere que te rindas. ¿De qué, pastor? De vivir piadosamente. ¿Y de qué más? La persecución quiere que desistas de servir a Dios. La persecución es una intimidación para que desistas servir a Dios, para que dejes, y esto es lo más importante en la persecución, hermanos. La persecución no es solamente porque estás muy bien vestido y porque te conduces muy bien y porque tienes una vida muy moral. No, eso, si así fuera, no nos dejarían en paz. Pero la persecución es porque a medida que nosotros estamos predicando el evangelio, llevando la salvación a los hombres, la persecución es para que dejemos de predicar el evangelio. Esa es la persecución. Esa es la razón de la persecución. Ahora, si le preguntara cuántos aquí están padeciendo persecución, hermano, pero espero que después de las definiciones que le di, entienda que todos, de una manera psicológica, de una manera mental, emocional y aún espiritual, estamos padeciendo persecución. Si tú vives piadosamente para el Señor. Ahora, esto es importante. En medio de la persecución, Dios nos quiere dar paz. Y ese es el mensaje de esta tarde, la paz de Dios en medio de la persecución. Primeramente, vamos a ver el bosquejo. En el versículo 12, primer punto, los puntos del mensaje empiezan con letra P de Pablo. El primer punto es persecución. Nota lo que dice versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es, no está diciendo probablemente, padecerán, hermanos, persecución. Ahora, wow, ¿qué vamos a hacer? La palabra de Dios dice, no pierda 2 Timoteo porque es mi texto y voy a estar regresando continuamente, pero vea lo que dice la palabra de Dios en Mateo. Ahí en Mateo capítulo 5, mire lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 10. Bienaventurados los que padecen, ¿qué, hermanos? Persecución por causa de ¿qué? De la justicia. Y no si la clave es por causa, ¿verdad? Porque si decimos bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, eso quiere decir que la policía te anda buscando. Y eso es otra persecución, pero eso es porque has hecho algo malo. Pero aquí la Biblia dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa. La razón es vivir una vida justa. Y por esa razón, dice la Biblia, si tú vives una vida justa, una vida piadosa, y empiezas a ser perseguido, dice la palabra de Dios, eres bienaventurado. Esto es, Dios está contigo. Esto es, Dios está para darte todo aquello que tú necesitas para estar en armonía en tu hombre interior, para estar libre de conflictos y de batallas interiores que te hagan estar inquieto. Al contrario, Dios te va a dar de su especial presencia para que tú puedas vivir una vida bien bendecida
aquí en la tierra a pesar de la persecución, hermanos. Bienaventurados los, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué, hermanos? Mintiendo. Ahí vemos, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ¿qué, hermanos? Es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y luego dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Por eso hay persecución, porque somos la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ascender. Pero si la sal se hace insípida, o si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, primeramente, el primer punto, vamos al texto otra vez, 2 Timoteo 3:12, es que vamos a vivir persecución. Y estamos pasando una manera de persecución psicológica, emocional. Pero, vea lo que dice versículo 13 y 14, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Segundo punto, hermanos, del mensaje, persiste. Persiste. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando padecemos persecución? Persistir. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Vamos al libro de los Hechos, por favor, capítulo 13. Aquí en Hechos 13, 14, nos da la Biblia ejemplos de la persecución por la que Pablo pasó. Hechos 13, quiero que veamos, por favor, Hechos 13, y vamos a ver, comenzando en el versículo 40, 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, aquí, hermano, está hablando de Pablo y Bernabé, estaban en Antioquía. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron ¿qué? De celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Vea, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Pablo y Bernabé estaban en Antioquía y los empezaron a perseguir. Y note la persecución, hermanos. Dice, la persecución vino por celos. Versículo 45. Se llenaron de celos. ¿Por qué? Porque había una muchedumbre de gente y los líderes se llenaron de celos y empezaron a perseguirlos. ¿Cómo, hermanos? Rebatían lo que Pablo decía. Aquí vemos persecución. Están rebatiendo contra ellos. Están ellos discutiendo con ellos, contradiciendo lo que están diciendo. Están levantando calumnias de lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo. Y dice, rebatían lo que Pablo decía. ¿Y qué más decían, hermanos? Contradiciendo. Esto es, Pablo decía, esto es verdad. Ellos decían, es falso. Ellos decían, esto es lo que necesita nuestra ciudad. Y la persecución decía, esto es lo que está afectando nuestra ciudad, lo que trae tristeza a nuestra ciudad. Y estaban rebatiendo y contradiciéndolos, que es una forma de persecución, hermanos. ¿Está conmigo? Dice, y blasfemando.
La persecución viene, hermanos, también cuando hay una ola de blasfemia contra de Dios. Esto es, dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Esto es, aquí empezamos viendo una persecución emocional y, hermanos, verbal. Era verbal, era de la boca para afuera. Pero, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pablo, dice la Biblia, y Bernabé, dice la Escritura, ahí en el versículo 46, nos vamos a los gentiles. Esto es, vamos a seguir hablando el evangelio de salvación. Versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hermano, cuando hay persecución, cuando el mundo está bien oscuro, la luz brilla más fuerte. Cuando hay persecución y en el mundo hay gran corrupción, hermano, la sal preserva al mundo de la destrucción. Y es por eso que la persecución, hermanos, es algo que no puedes evitar, nadie puede evitar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que vamos a hallar persecución si vivimos piadosamente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hermano, continuar hablando la palabra de Dios, continuar hablando el evangelio. Versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hermano, en medio de la persecución, Dios manda vida eterna. Usted diría: pastor, el ambiente del mundo hoy en día está muy dividido. Hay mucha división, hermanos. Increíble. Estamos regresando atrás. Hay mucha división. Hay hasta odio. Hay rencor. ¿Podrá la gente ser salva? Hermano, sí. Hoy en día la gente puede ser salva. Es más, a veces este tipo de confusión trae una sed por la palabra de Dios. A veces este tipo de odio y de desunión trae una sed por conocer cuál es el verdadero amor. Y el verdadero amor, hermanos, es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la gente está buscando el verdadero amor, porque la persecución, la corrupción, el contradecir todo lo que la Biblia dice y lo que es la verdad, lleva a la gente a buscar la verdad, hermanos. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice que hagamos? Mantente firme, mantente fiel, sigue adelante, porque Dios va a obrar. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos, fíjese, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron, ¿qué, hermanos? Persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Aquí la persecución ya no fue de boca, la persecución ya fue expulsarlos. Se nos van de aquí, no los queremos ver aquí en esta ciudad, y los expulsaron. Hermano, entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Otra vez persecución. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor
el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se levantaron a afrentarlos, ¿y qué, hermanos? A apedrearlos. Ya la persecución ya es diferente. Ya no es verbal, ya no es te me vas. Ahora te vamos a hacer daño físicamente. Ahora te vamos a apedrear. Y se levantaron para afrentarlos y apedrearlos. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia y a toda la región circunvecina. Y allí, ¿qué, hermanos? Predicaban el evangelio. Aquí vemos qué interesante es ver que la persecución hizo que el evangelio se difundiera, que el evangelio se divulgara y se esparciera por el mundo antiguo. Esto es, cuando ellos fueron perseguidos, se fueron. ¿Se acuerdan cuando estaba Pablo siendo perseguido, hermanos, y se escondió en una casa y después lo sacaron por el muro de la ciudad en una cesta, en una canasta, y lo bajaron? ¿Se acuerdan? Hermano, con el Señor Jesús lo empezaban a perseguir. Él se iba de la ciudad a otra ciudad. ¿Se acuerdan? En otras palabras, hermano, Dios nos da dirección para que sepamos qué hacer en la persecución. Pero algo que no podemos dejar de hacer es seguir predicando el evangelio. Cuando hay persecución, cuando hay, hermano, asedio, cuando hay instigación y las cosas llegan a tal punto, hermanos, ellos huyeron de ese lugar. Dice la palabra de Dios allí en el libro de los Hechos. Vamos un poquito más atrás. Dice Hechos capítulo... Dice el capítulo 4, por favor, de Hechos 4. Vamos a ver un poquito más atrás. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a gobernantes del pueblo y ancianos. No es este el versículo. Pero, bueno, no lo encontré. Pero habla de que cuando empezaron a perseguirlos en Jerusalén, ellos salieron de Jerusalén para predicar en otras ciudades, para llevar el evangelio a otros lugares donde no había sido predicado antes el evangelio. Y vemos que el fin, hermanos, es predicar el evangelio de Jesucristo. Ahora, vea lo que pasó después. Vamos otra vez al libro de los Hechos. Dice versículo 8 de Hechos 14. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y seguimos leyendo, no hay tiempo para leer todos los versículos. Dice versículo en el versículo 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, ¿se acuerdan, hermanos? De Antioquía, donde estaban predicando antes, y de Iconio, donde fueron después, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba, ¿qué, hermanos? Muerto. Persecución verbal. Después persecución de límites. Vete de aquí, te corremos de aquí. Después persecución literal, apedreados a muerte. Ahora, hermanos, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que quiero mostrar con todo esto? Que en medio de la persecución, hermanos, Dios nos da paz. Algunos estaban leyendo, escuchándome leer, leyendo en la Biblia, y ya se llenaron de temor, ya nos llenamos de miedo, ya nos llenamos de intimidación. Pero, hermano, el Señor nos enseña que cuando encontramos oposición, encontramos adversidad, Dios nos da paz. La Biblia dice, hermanos, que en el mundo, Juan 16:33, para que lo vea y lo pueda leer usted con sus propios ojos. Juan 16:33.
Fíjese lo que dice la palabra, Juan 16, versículo 33. Dice la Escritura, hermanos: estas cosas os he hablado. Bueno, vamos a ver versículo 32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué, hermanos? Paz. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Pero confiad, ¿qué dice, hermanos? Yo he vencido al mundo. Si nunca has experimentado la paz de Dios, la paz de Dios, hermanos, no es ausencia de conflictos, pero la paz de Dios es una hermosa armonía interior. La paz de Dios es un estado de quietud interior. La paz de Dios es un sentimiento de armonía que nos da Dios en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo para tener esa paz. Y esa paz de Dios, hermanos, es la que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz de Dios es la que te permite estar bien primeramente con Dios y bien con tu prójimo, bien con la gente, aún con la gente que te está persiguiendo, aún con la gente que te está agobiando. Lo contrario de paz, hermanos, es guerra. O lo contrario de paz es conflicto. Y Dios nos dice que nosotros los cristianos debemos ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Esto es, hermano, no vamos a ser aquellos que van a dar retribución. No vamos a ser aquellos que vamos a buscar venganza. No vamos a ser aquellos que vamos a guardar rencor y resentimiento. No vamos a ser aquellos que van a querer hacer lo mismo que te hicieron. Pero vamos a ser aquellos que nos mantenemos enfocados en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios es el Dios de paz. Cuando la persecución nos lleva a odiar, cuando la persecución nos lleva a buscar venganza, hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo se manifiesta: amor, gozo, paz. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos aprender a perdonar y a seguir adelante, porque la causa de la persecución es Cristo, hermanos. No es contigo el problema, es con Cristo. La causa de la persecución es justicia. La causa de la persecución es que eres una persona que vive piadosamente. La palabra piedad quiere decir que es como Dios. El problema no es contigo, el problema siempre ha sido con Dios desde Génesis, hermanos. Por lo tanto, la paz de Dios es primeramente conocer a Jesucristo como Salvador personal. Es estar seguro que tú estás bien con Dios para poder tener la paz con Dios. Es el problema más grande del hombre, hermanos. El problema más grande del hombre es que cuando no ha sido salvo, esa persona está en un conflicto con Dios. Y si estamos en un conflicto con Dios por mi pecado, estoy en un conflicto con todo el mundo. Y tengo problemas y batallo con odio, batallo con rencor, batallo con deseos de venganza, batallo con odio en mi corazón. Estoy lleno de amargura y estoy lleno de resentimientos y soy una persona miserable. ¿Por qué? Porque no tengo paz con Dios. Romanos 5, vea lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Romanos 5 dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe,
tenemos que, hermanos, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos salvos, Dios nos da la paz de Dios. Ahora tenemos paz con Dios, podemos tener paz con los hombres. Por eso el cristiano, hermanos, es un hijo de paz. El cristiano es un pacificador. Dice la Biblia, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos los hombres. El cristiano no debe de ser buscapleitos. El cristiano no debe de ser una persona rencillosa. El cristiano no debe de ser una persona, hermanos, vengativa. ¿Por qué? Porque cuando tomas ese camino, dejas de vivir piadosamente. Cuando tomas ese camino, más aún, dejas de predicar el Evangelio. ¿Por qué, pastor? Porque el Evangelio, hermanos, es el Evangelio de la paz. No podemos predicar el Evangelio de la paz si no estamos viviendo en la paz de Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios, el Evangelio de la paz. Vea lo que dice conmigo, por favor. Vamos al libro de Efesios 2, 17. Efesios 2, versículo 17. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Efesios 2, 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no seáis extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia, ¿qué, hermanos? De Dios. Cuando una iglesia o una familia empieza a pelear, empiezan a odiar, empiezan a dividirse, hermano, el fin se deja de anunciar el Evangelio. Y esa es exactamente la razón de vivir en esa paz de Dios. El Evangelio es el Evangelio de paz que estamos anunciando. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo es el príncipe de paz. Jesucristo dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Cristo, hermanos. A Él estamos anunciando. Y ese evangelio que predicamos, dice, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y dice la Biblia, y cómo predicarán si no fueran enviados, y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, el evangelio, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10, 15. Nos encargó el mensaje de la reconciliación, 2 Corintios 5, 19. En otras palabras, hermano, Dios es la fuente de la paz. ¿Ok? Vamos a unir los dos puntos, persecución, como comencé, y paz. Hermano, la persecución, Dios nos anuncia que vamos a sufrirla todos, y ya la estamos sufriendo, como le expliqué al principio del mensaje. Pero no por eso, hermanos, vamos a reaccionar con temor o con preocupación. ¿Por qué, pastor? Es lo que el hombre hace, hermano. Naturalmente el hombre natural, al ser perseguido, va a preocuparse, va a afligirse. El hombre natural, al ser perseguido, va a intimidarse, va a huir. Pero el hombre piadoso, cuando es perseguido, Cristo le instruye: sigue fiel, sigue firme, sigue adelante, haz la voluntad de Dios. Y cuando te venga el temor, recuerda lo que dice Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Hermano, sea persecución,
sea, hermanos, el pecado en el mundo, sean las concupiscencias de la carne, no dejes que nada ni nadie te robe tu paz interior. Porque la paz interior, hermanos, es el regalo o uno de los regalos más preciosos que jamás has recibido. Estar en paz con Dios y tener la paz de Dios para con los hombres. No dejes que nada ni nadie te lo quite, porque cuando viene la ausencia de paz, entonces vienen las aflicciones, las angustias, el estrés, los problemas emocionales, psicológicos, problemas físicos. Hermano, viene la gente a caer en una depresión total. Por eso el Señor dice, el libro de Efesios 4, por favor, hermanos, ahí adelantito donde estábamos, Filipenses 4, note lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6. Por nada estéis afanosos, Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué dice, hermanos? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Qué dice, hermanos? En Cristo Jesús. La paz de Dios. Honestamente, hermanos, a veces perdemos la paz de Dios. La salvación no se pierde. La salvación es eterna, pero la paz de Dios la podemos perder si decidimos vivir en la carne. Porque ahí sí hay una opción, la carne o el espíritu. La carne dice, preocúpate, aflígete, odia. El espíritu dice, perdona, pacifica y sigue adelante. Predica el evangelio. Pero Dios dice, hay algo que te he dado, que no te pueden robar, que no te pueden quitar. Te pueden quitar la libertad física, te pueden correr de las fronteras de sus posesiones, te pueden apedrear, te pueden encarcelar, te pueden quitar muchas cosas, pero algo que no nos pueden quitar, hermanos, es la paz de Dios. ¿Por qué? Salmo 29:11, vea conmigo por favor. Salmo 29:11, dice la palabra del Señor. Salmos 29:11. Precioso pasaje de las Escrituras. Salmos 29, versículo 11. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo, ¿qué, hermanos? Con paz. Por eso, hermano, Dios no siempre te bendice con dinero. Dios no siempre te bendice con carros, casas grandes y ropa bonita. Hay cosas más hermosas que nos puede dar Dios. La paz, que el mundo no puede dar. La paz que no se vende en ninguna tienda. Y que si la vendieran, no la pudiéramos comprar con todo el dinero del mundo. Porque es la paz de Dios. Y así bendice Dios, hermanos, a su pueblo. Entonces, para ir terminando ya el mensaje, primeramente vimos, va a haber persecución. Hermanos, no hay vuelta de hoja. Ya estamos en persecución. Ya hay una oposición, una polarización en la sociedad y estamos viendo que todo lo que es moral es visto como excéntrico, como exagerado, como gente que es fanática y hay una cierta nube de rechazo a todo eso y el progresismo, la inmoralidad, el liberalismo es exaltado y ya empezamos a ver todo esto en una forma clara aún en nuestras vidas diarias, en la escuela, en los trabajos, en la televisión. El Señor dice, el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución, pero vimos que la persecución empieza verbal, después correrte de sus límites, después es física, pero en todo eso, hermanos, venga lo que venga y pase lo que pase,
Dios está con nosotros y Él nos ha dado paz. Ahora, vamos a ver ahí en 2 Timoteo 3. Primer punto es persecución. Segundo punto, persiste en predicar el Evangelio. Tercer punto, hermanos, versículo 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando hay persecución, hermanos, y a veces no tenemos que ir lejos. A veces hay persecución en tu misma familia. En tu misma familia. Te rechazan porque aceptaste a Cristo. Te critican porque ahora vas a la iglesia. Ya no les caes bien porque ahora dices que eres cristiano y ya no vas a sus fiestas, etcétera, etcétera. Ya no tomas como ellos y ya no dices maldiciones. Ya hay persecución. Ya hay comentarios, ya hay actitudes. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? ¿Qué hacemos? Hermano, la palabra de Dios es el oasis donde en medio de la persecución puedes encontrar paz. Fíjese, Salmos 119, 165, y ese es el tercer punto, palabra de Dios. Salmos 119, 165, dice la palabra del Señor. Salmo 119, 165, dice la palabra del Señor lo siguiente: mucha paz tienen los que, ¿qué, hermanos? Aman tu ley, y no hay para ellos, ¿qué, hermanos? Tropiezo. Amén. Mucha paz. A veces queremos tener paz, y para tener paz tenemos que pagar un precio muy alto, que ese precio alto nos deja culpabilidad y nos deja inquietud en el espíritu y en nuestra alma, y a veces trae consecuencias muy graves. Y Dios dice que la palabra de Dios te puede traer paz si tú la amas. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Aquel que se deleita en la ley de Jehová. Aquel que prefiere la ley de Jehová antes de ver la televisión, antes de buscar un hobby, busca la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, hermanos, hay consuelo. En la palabra de Dios hay ánimo. En la palabra de Dios hay guianza. En la palabra de Dios, hermanos, hay fortaleza para mantenernos firmes. Y encontramos que no estamos solos. Dios está con nosotros, y lo que estamos pasando, Dios lo predijo y Cristo ya lo pasó, y Él fue victorioso, y Él nos quiere dar también victoria. La palabra de Dios. Proverbios 3:17, hacia adelante, hermanos, note lo que dice de la palabra de Dios. Proverbios 3:17, dice la Escritura, Proverbios 3:17. Proverbios 3:17, dice la palabra del Señor: sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas, ¿qué, hermanos? Paz. La paz de Dios. Sus veredas, su voluntad. La voluntad de Dios da paz, la voluntad de Dios da gozo, la voluntad de Dios, hermanos, nos guarda del mal. Vea lo que dice Isaías 48:18, por favor. Isaías 48:18. Isaías 48, versículo 18. Isaías 48:18 dice la palabra de Dios: oh, si hubieras atendido a mis, ¿qué? Mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. No solamente la persecución puede quitar la paz, el pecado quita la paz, hermanos. Ese regalo de Dios es tan preciado que debemos
confesar pecado, debemos refugiarnos en su palabra, debemos seguir firmes adelante en la voluntad de Dios, porque allí encontramos paz, satisfacción, allí encontramos propósito. Dice la Biblia en el versículo 18, fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena, nunca su nombre será cortado ni raído de mi presencia. La Biblia dice, hermanos, qué bendición es la paz. Romanos 8:6, más adelante, Romanos 8:6, no solamente es deleitarnos en la palabra de Dios, pero hacer la voluntad de Dios, o deleitarnos en la palabra de Dios, pero vivir la palabra de Dios. Romanos 8:6, dice la Escritura, hermanos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es, ¿qué, hermanos? Vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y vemos qué importante es vivir agradando a Dios, porque Dios nos da paz. Para terminar, vamos al texto otra vez, 2 Timoteo. Los puntos del mensaje: primer punto, persecución; segundo punto, persiste, predica el evangelio; tercer punto, la palabra de Dios nos es útil para que mantengamos esa paz. Pero finalmente un propósito, hermanos, de todo esto que estoy predicando. ¿Cuál es el propósito, pastor? La razón de ser de todo esto. Vea lo que dice la palabra de Dios, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué, hermanos? Para toda buena obra. ¿Qué es lo que Dios quiere en esto de la persecución? Dios quiere que estemos preparados para toda buena obra. Cristo fue perseguido. A él lo maldecían, pero él hacía buena obra. Él no respondía con maldición. A Cristo lo amenazaban, pero él no hacía mala obra, él hacía buena obra. Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo es el ejemplo, porque vemos que el propósito es que el creyente, ya sea en persecución, o ya sea que el pecado nos asedie, o ya sea que estemos luchando contra nuestra propia carne, Dios quiere que seamos maduros, seamos perfectos, y que decidamos, hermano, ser como Cristo, preparados para toda buena obra. Esto es, que hagamos lo correcto, porque entonces, y solamente entonces, la gente podrá ver a Cristo, hermanos. Cuando persiguieron a Esteban, y lo estaban apedreando, hermanos, ¿qué hizo Esteban? Esteban miró al cielo y vio los cielos abiertos y a los ángeles de Dios. Y Esteban oró por ellos, hermano. Esa obra perfecta que hizo Esteban, de orar por los que lo perseguían, igual que Cristo oró por ellos, impactó el corazón del perseguidor más ácimo de la iglesia, que era Pablo. Y eso tocó su corazón de tal manera que Pablo, hermano, se convirtió a Cristo, camino a Damasco. Fue impactado porque hizo lo correcto. Termino con este pasaje. Dios, el fin de todo esto, hermanos, es mostrar a Cristo. ¿Por qué? Porque, me persigues, te persigo. Me golpeas, te golpeo. Me matas, te mato. Entonces, vea lo que voy a dar, 2 pasajes y termino. Romanos 12. Ahí no estamos mostrando a Cristo, estamos mostrando al hombre natural, al hombre sin Dios. Romanos capítulo 12, note lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 17, Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad que lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es toda buena obra. Último pasaje, vamos a Mateo capítulo 5, por favor, hermanos. Mateo capítulo 5, versículos 38 en adelante. Mateo 5, dice la palabra de Dios. Mateo 5, dice, versículos 38 en adelante. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjele también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y que, hermanos, y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros, otra vez, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este pasaje es precioso, hermanos. Y no tengo tiempo de exponerlo, pero ayer lo estudié en detalle. Aquí no está hablando, hermanos, de una ofensa criminal. Cuando hay una ofensa criminal, obviamente es jurisdicción de las autoridades. Aquí no está hablando de una ofensa a nivel de país a país. Aquí no habla de guerra o no guerra. Dar la mejilla izquierda cuando te dieron una bofetada en la mejilla derecha. Aquí está hablando, hermanos, el principio de esto es de no represalias cuando la afrenta es contra tu propia dignidad. Cuando la afrenta es en contra de tus posesiones personales, en contra de tus libertades personales, y cuando esas violaciones a tu propiedad, tú estás dispuesto a cederla para mostrar a la gente que Cristo es más importante que lo que la gente te quiere quitar o te quiere hacer, que es más importante ceder en lugar de perder la paz que te da Dios. Eso es lo que habla aquí. Hermano, gracias a Dios por la paz de Dios. Padre, bendito seas por tu palabra. Te pido que bendigas este pasaje de Timoteo que leímos hoy y nos enseñaste, Señor, la bendición de la bendición de la paz en medio de la persecución, y pudiéramos decir la bendición de la paz en medio de las pruebas, la bendición de la paz cuando confesamos el pecado, la bendición de la paz en vivir piadosamente. Señor, algunos no entienden la paz, y quizás es porque no conocen a Cristo en su corazón como Salvador personal. Él es el príncipe de paz. El mundo, la gente sin Cristo, Señor, está en enemistad contra Dios. Estamos en guerra contra Dios cuando no tenemos a Cristo, peleando contra Él. Si alguien está escuchando este mensaje y no está seguro que al morir va al cielo, y tú quieres experimentar la paz de Dios o la paz con Dios,
el saber que Dios puede perdonar todos tus pecados, puede quitarte todas tus ofensas y te puede dar paz con Él. Esto es que ya no va a haber retribución por tu pecado, ya no va a haber condenación por el pecado, porque todo fue perdonado por Cristo en la cruz del Calvario, pagado por su sangre derramada. Todo fue quitado por Él. Y tú quieres recibir ese gran regalo de paz que Dios te da por medio de la fe. Esta noche puedes decirle a Cristo: sálvame, sé mi Salvador personal, Cristo, quita mis pecados y dame paz contigo, porque ciertamente es verdad, estoy en guerra contra ti. Desde que nací he pecado y te he ofendido, pero hoy reconozco que necesito la paz contigo, Dios, porque no puedo luchar contra Dios toda mi vida y vencer. Tú eres más fuerte y más grande que yo, Dios. Perdóname y límpiame de mi pecado, sálvame de mi maldad y dame vida eterna. Y si usted está aquí como creyente y está batallando con la persecución que ya hay, está batallando con pecado que le quita la paz, o que está batallando con el sustituto de la paz de la carne, que es la preocupación y la angustia, ¿por qué no venir a Cristo esta noche y decirle: Cristo, Dios, yo quiero tener paz, quiero tener esa quietud en mi interior, quiero tener esa armonía en mi alma y mi espíritu, quiero tener ese sosiego, ese solaz en mi corazón que solo tú puedes dar, que las circunstancias adversas no me pueden robar, porque tengo la paz de Dios y con Dios. Padre, danos paz. Ayúdanos a vivir en paz. Y yo sé, Dios, que todo cristiano tenemos paz porque hemos sido salvos, pero yo sé que esa paz viene por la llenura del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo. Dios, ayúdanos a vivir en ese fruto, en esa paz, y no a perderla por la provocación, por la contradicción de los pecadores, no perderla, Señor, por los argumentos que se oponen y contradicen todo lo que nosotros creemos y pensamos, y no lo que creemos, pero lo que tú crees y lo que tú piensas, Dios. Ayúdanos a vivir de tal manera que Señor, que vivamos en paz y podamos cumplir el propósito, que es predicar el Evangelio y mostrar a Cristo al mundo, para que el mundo vea a Cristo y lo conozca como un Dios de perdón, de amor y de gracia. Gracias, Dios. Bendice el resto de este mensaje y lo que viene a continuación. En nombre de Cristo Jesús. Amén.